Sí, pero vos. Bueno, a ver, Gustavo, estábamos con el tema, con este tema de sumar dos ondas desde el punto de vista matemático, usando la formulita esta, ¿sí? Y suponiendo que las dos ondas que tenemos son estas. Son dos ondas que están llegando a este punto de la pantalla, tienen esta facha, entonces lo que tenemos que hacer es considerar que esta es la parte de la amplitud, esta es la parte temporal, que es la que se promedia en forma temporal. Entonces, cuando uno aplica la formulita, vamos a hacerlo de las dos formas. Aplicando la formulita, nos queda esto. Entonces, esto va a ser igual al módulo de A al cuadrado sobre 2. Y bueno, tengo que multiplicar el paréntesis por el paréntesis conjugado. Cuando yo hago eso, me queda 1, ¿sí? Me queda esto. También distribuyo y me va a quedar este con este 1, este con este 2, no, 1 también, y después me queda E a la I, K, y 2 menos I 1, más E a la menos I, K, y 2. ¿Ok? Bueno, y ahí aplico la formulita del coseno, y me queda esto sobre 2, por 2 más 2 coseno de K y 2 menos I 1. Lo simplifico, me queda que es igual al módulo del cuadrado por 1 más coseno de K por la diferencia de fase. Que esto sería lo que habíamos llamado, en nuestro caso particular, la diferencia de camino óptico. Con el K es la diferencia que se llama... ¿por qué puse casi 2? Ahí algo está mal. Perdón, Y la parte fíjense, temporal, la parte temporal, cuando uno promedia en el tiempo, se va. Ahora lo vamos a hacer con la ah, cuenta, haciendo la cuenta así, más sin usar la formulita. Acá, pero fíjense que acá yo lo que hice mal porque es eso es una multiplicar por K. integral. Eso es una Claro, una integralcita integral. evaluada en el periodo. Está bien, está bien, está bien. Acá lo que hice mal fue poner K por phi 1. En realidad acá esto es phi 1. El K está incluido. Tiene que tener unidad de radian esto. ¿Está bien? Esto es phi 2. ¿Está? Acá va phi 1. Acá va phi 2. Siempre el tema de la unidad está bueno ir chequeándolo porque uno se puede confundir, sobre todo si es grande. ¿Está bien? Acá quedaría espacio. Bueno, uno puede seguir también escribiéndolo un poquitito más. Fíjense, esto se le llama nomenclatura un poquitito.
Si D es la diferencia de camino, como vimos, a K por D se le llama diferencia de camino óptico. Para que no sorprenda cuando ponen camino óptico, la diferencia de camino óptico es en radianes. Que básicamente es cuántas longitudes de onda caben en esa distancia D. Por 2pi. ¿Sí? Esto es 2pi sobre lambda por D. ¿No? Bien. Esta cosa que está acá, hacer la intensidad, supóngase si en la pantalla, esta es la pantalla, y esta es la pantalla. Y la suma de las dos funciones de onda da, si esto es phi, que es la suma de las dos ondas, póngase que esto es phi. ¿Ah? El phi al cuadrado, ¿sí?, tiene el doble de frecuencia porque uno lo que tiene que hacer es elevar esto al cuadrado. Acá estos son los ceros. ¿Está bien? Entonces cuando uno grafique, tome la parte real y lo tome el cuadrado, lo que va a aparecer es un máximo acá, otro máximo acá, otro máximo acá, ¿no? Se duplica la frecuencia, que es una forma característica de lo que son los... ¿Sí? Va a ser así. ¿Se entiende? Porque lo que estamos viendo es intensidad, no es función de onda. Y eso en la formulita lo podemos ver, porque fíjense que uno más. Acá estamos suponiendo que phi2 menos phi1 es proporcional a x, ¿no? Cuando uno se va moviendo en la pantalla, van apareciendo máximos y mínimos. Pero fíjense que 1 más coseno de phi2 menos phi1, uno lo puede escribir como coseno al cuadrado de delta phi sobre 2 más seno al cuadrado de delta phi sobre 2. Esto sería el 1. Más, y ahí escribo, este coseno de phi2 menos phi1 lo puedo pensar como coseno de 2 veces delta phi sobre 2. Y me quedaría coseno al cuadrado de delta phi sobre 2 menos seno al cuadrado de delta phi sobre 2. ¿Está bien? O sea, esto que está acá es el 1. Esto que está acá es el coseno de 2 veces delta phi sobre 2. Y ya están recansados con esa fórmula, bueno, pero... listo, entonces fíjense, los senos se cancelan, ¿sí? Y queda un coseno al cuadrado de delta phi sobre 2. ¿Está bien? ¿No te queda un 2 coseno? Perdón. Se quedan 2. Ahí está. ¿Mm? ¿Por qué hice esto? No lo sé, era para mostrar otra forma. Nada, me agarró una laguna. Voy a salir de laguna y vamos a seguir con la misma cuenta hecha de otra forma. La otra forma de hacer la cuenta es simplemente hacer toda la cuenta como ya sabíamos hacer.
Hacer la cuenta como sabemos hacerlo es hacer esta cuenta. A por coseno de phi1 menos omega t más A por coseno de phi2 menos omega t. Entonces lo que tengo que hacer es a esto elevarlo al cuadrado y tomar el promedio temporal, porque esa es la parte real. ¿Bien? Entonces me va a quedar el promedio temporal de A al cuadrado por coseno al cuadrado de phi1 menos omega t más ¿sí? A al cuadrado por coseno al cuadrado de phi2 menos omega t más ¿sí? el doble producto del primero por el segundo, dos veces A, Cuadrado. acá está subiendo que el A es real, ¿eh? Dos veces el A por... El cuadrado, ¿no? 2A por A. Sí, 2 al cuadrado por coseno de phi1 menos omega t por coseno de phi2 menos omega t. ¿Está bien? Bien. Fíjense, cuando yo promedio en el tiempo, el primer término me va a dar un medio, o sea, me va a dar el cuadrado sobre 2. Cuando yo promedio en el tiempo, el coseno al cuadrado también me da un medio, o sea, me va a dar de vuelta al cuadrado sobre 2. Ahora, promediar esto en el tiempo no es tan sencillo, pero voy a sacar el factor, el 2 al cuadrado del promedio, y lo que me queda por calcular es esto. Coseno de phi1 menos omega t por coseno de phi2 menos omega t. ¿Sí? Y lo hacemos ahí, en otra hoja. ¿Qué nos conviene hacer? Podemos sacarlo el omega de encima. A ver, voy a hacer esto. Vamos a llamar alfa 1 igual a phi 1 menos omega t. Vamos a llamar alfa 2 igual a phi 2 menos omega t. Entonces nos queda coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2. ¿Está bien? Voy a restar y sumar. Voy a sumar seno de alfa 1 por seno de alfa 2. No, vamos a hacerlo acá. Fíjense que coseno de alfa 1 menos alfa 2 es igual a, por la formulita de antes, coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2 menos o más seno de alfa 1 por seno de alfa 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Y a la vez, coseno de alfa 1 menos y comienzo. Más alfa 2 es igual a lo mismo, pero con el signo menos. Uno podría hacer la integral en el matemática, pero la idea no. Si no tiene matemática, no le queda otra que hacer la cuenta bien. Bueno, si yo sumo, o sea, multiplico por un medio, ¿sí? Y sumo, ¿sí? Me queda esto, sobrevive solamente esta parte, ¿sí? Me queda que coseno de alfa 1 coseno de alfa 2 es igual a un medio de coseno de alfa 1 menos alfa 2 más un medio de coseno de alfa 1 más alfa 2. ¿Está bien?
Entonces, cuando yo tenía que hacer este promedio, ¿sí? Este promedio es este promedio. Y ahora, fíjense que alfa 1 menos alfa 2, acá podríamos tranquilamente poner alfa 2 por menos alfa 1 porque el coseno es par. Y alfa 2 menos alfa 1, los omega t se cancelan. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1/2 de coseno de phi 2 menos phi 1. ¿Está bien? Quedaría eso. Y acá nos quedaría más 1/2. O sea, esto sería igual a esto. Y esto que está acá va a ser igual a el promedio de 1/2 por el coseno de phi 1 más phi 2. Acuérdense que era alfa 1 y alfa 2, ¿no? Menos 2 omega t. Cuando uno hace el promedio temporal de esto, esto va a dar 0. ¿Por qué? Porque está oscilando a una frecuencia 2 veces omega. ¿Está bien? O sea, si oscila al doble de la frecuencia en la que yo estoy promediando, también te va a dar 0. Y esto es una constante. Esto te va a dar 1/2 por coseno de phi 2 menos phi 1. ¿Está bien? O sea que la cuenta que estábamos haciendo acá te queda esto que ya estaba calculado y 2 veces al cuadrado por coseno 1/2 de coseno phi 2 menos phi 1. ¿Está bien? El 2 se va con el 2. ¿Sí? Acá te queda el cuadrado sobre 2 más al cuadrado sobre 2 como al cuadrado. Entonces al final te queda lo mismo, ¿no? Es para mostrar que la cuenta estaba bien hecha. Al cuadrado por 1 más. Bien, eso es lo que uno vería en principio. Y esto depende de X. Si depende de X, entonces uno lo que ve sería un patrón de interferencia en la pantalla. Y vamos a ver un caso, hasta ahora vimos, los casos que vimos no había, excepto el de la cuña que había mencionado Gustavo. Ahora veamos un caso interesante en donde hay un patrón de interferencia. Además va a ser útil porque vamos a introducir la lente como un elemento necesario para facilitar las cosas. Vamos a poner una onda esférica que incide sobre un par de láminas, o sea, una placa de láminas paralelas. Bien, pero para eso vamos a usar un truquito. Este truquito no está aplicado en el manuscrito, así que lo doy ahora, quizás les sirve para el práctico. El truquito está que si yo tengo una fuente puntual acá, ¿sí? Y pienso en que acá hay un espejo, ¿sí? Que está ubicado a 45 grados, el camino de los rayos, ya supóngase que ustedes tienen una pantalla acá, el camino de los rayos, o sea, lo que ve esta pantalla, en realidad no es este punto, lo que está viendo este punto, esta pantalla, que es lo que ve. Es un punto ficticio, como el método de imagen en el electro 1, ¿sí? Esta es la fuente real y esta es la fuente virtual. Entonces, y ahora lo podríamos demostrar, es una demostración creo que es sencilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este punto de la pantalla, uno lo que va a obtener es un rayo que viene como si viniese de acá. Porque en realidad el camino del rayo es este. ¿Está bien?
No me salió muy recto. La forma de mostrarlo es, acuérdense que siempre el reflejado tiene que tener el mismo ángulo que el de incidencia. Entonces uno lo que tendría que demostrar es que poniendo la fuente virtual en ese lugar, siempre se cumple esa condición de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, si uno tiene que cumplir, ¿sí?, que el ángulo de un lado es igual que el ángulo del otro, lo pudiese demostrar con esto, ya estaría. Y la forma de demostrarlo es, bueno, se lo puedo dejar como un problemita, ¿está? Pero podemos, a ver, podemos hacer un intento. Se le ocurre mostrar que poniendo este punto acá, de manera justa y diametralmente opuesta, ¿sí?, usando como bisectriz, ¿sí?, el espejo. Este es el espejo. Si uso como bisectriz el espejo, habría que demostrar que estos dos ángulos son siempre iguales, no importa donde yo esté incidiendo, ¿sí? Por ejemplo, a ver si cumple siempre eso. Obviamente se va para otro lado. Estamos hablando de los que llegan ahí. ¿Está bien? Por ejemplo, en Ya este, estamos en la línea de R. ¿sí?, en la línea de RB. ¿Qué ángulo forma con la línea y con la otra? ¿Para qué voy a mostrar otro? Voy a mostrar otro caminito. Otra posibilidad es este punto, ¿no? P'. Fíjense el rayo que tiene acá el caminito tendría que ser este. ¿Está bien? Lo que estamos diciendo es que estos dos ángulos son iguales, ¿no? ¿Sí? O sea, uno tendría que demostrar de alguna manera, si lo dejamos así para el práctico, ¿sí?, tendría que demostrar de alguna manera es que siempre si yo elijo este punto, ¿sí?, a la misma distancia del plano espejo, ¿sí?, que tiene el punto real, se cumple. Pero tendría que ser un problema medianamente sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a usar eso para ver qué pasa con las ondas esféricas. Ahora no solamente tenemos una placa, sino tenemos dos placas. La primera es semitransparente y la segunda no. ¿Sí? Y tenemos, vamos a ponerlo cerquita, así no nos hacemos tanto drama, una fuente luminosa. De ahí salen ondas esféricas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería el caminito? El caminito sería, primero, lo que conviene hacer es colocar acá la primera fuente virtual, y con respecto al otro, fíjense que acá lo que tenemos es, ¿sí?, la misma distancia acá que acá. Y la otra fuente virtual, correspondiente al otro espejo, ¿cuál sería? Estaría por acá. Y acá no lo puse para mí. Vamos a hacerlo bien. Hola. Ponemos este. Duplicamos. Así lo ponemos bien paralelito.
Che, Dani, ¿y el Martínez hace Sí. el análisis? O tampoco. ¿Qué análisis? Y dijiste que van a tener un script para ¿Con la fuente virtual? claro. Creo que no. Entonces, con más razón conviene hacerlo. Además, porque te sirve resolver algunos ejercicios. Sí, pero después uno se da cuenta que poniendo una lente no tiene que hacer tantas cuentas. Es la idea de mostrarle esto ahora. Entonces, yo pongo la fuente luminosa acá. Fíjense, perpendicular tenemos esta línea. Me salió genial de entrada. No lo puedo creer. ¿Mm? Está muy bien de pulso, Dani. Sí. Sí. Entonces, mi primer puente yo la tendría más o menos acá. No, más abajo. ¿Está bien? Y la otra la tendría... me quedé corto. ¿Está bien? Esta es la distancia esta que hay acá. Tendría que ser la misma distancia que hay acá. ¿Sí? Ayúdenme un poco. Bueno. No, pero se ve. Y la otra queda medio lejos, ahí abajo. Sí. Esa es la queda fuente aquí. virtual de la primera plaquita. Acá. Y esa es la de la segunda plaquita. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, si uno pone, digamos, pone una pantalla horizontal, ahí, lo que estamos diciendo es, bueno, si voy analizando los puntos, por ejemplo, agarremos un primer punto o poner un puntito acá, justo en la pantalla. ¿Sí? El primer punto sería el que sale del azul, ¿no? Y el otro, el que sale del rojo. ¿Entienden lo que voy haciendo? Sí, sí. Y en realidad, este es el que viene de acá. Y este es el que viene de acá. No sería el que rebota en el otro. Claro, pero sí, tenés razón. En la otra plaquita. Ahí está. ¿Está bien? Bien. Entonces, imagínense acá calcular la diferencia de fase es un quilombo, ¿no? Porque es la diferencia de camino, y la diferencia de camino, calcularla no es nada sencillo. Analicemos otro punto por acá, y se los dejo ya el gráfico hecho. Lo importante es identificar que a medida que me voy moviendo en la pantalla, la diferencia de caminos es diferente. Acá esta onda rebota. Primero acá
y la segunda banda retrasada. Un quilombo de rayos, ¿no? Sí, Creo que se entiende. Pero se va entendiendo. ¿Sí? Acá fíjense, por lo menos gráficamente se ve siempre que la condición esa de los 45 grados se mantiene, ¿no? Los 45 grados, perdón, del ángulo de incidencia igual al ángulo reflejado se mantiene. ¿Sí? O sea que como conclusión de este gráfico, podemos mostrar que es complicado, pero se ve que ahora la diferencia de camino depende de X. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si yo me muevo en X, ¿sí? Lo más probable es que dependa de X porque la diferencia de camino, porque los trazos son completamente mucho más complejos que los anteriores. Ahora, vamos a simplificar, ¿sí?, la descripción anterior poniendo una lente, ¿sí?, a la distancia de focal antes de la pantalla. O sea, nosotros tenemos la pantalla y antes de la pantalla, a una distancia que es la distancia focal de una lente, ponemos una lente. A ver qué pasa. O sea, a esta distancia, ¿sí?, vamos a poner una lente. Y vamos a marcarla así, la lente. Vamos a poner las dos placas paralelas de antes. A ver si la puedo copiar. Uy. Uy. Cagué. Cagué. ¿No puedo volver para atrás? No, no sé por qué. Chao. Uy. A ver, espera. A ver si lo hago al revés. Ahí. Lo muevo así. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es... sí, en realidad me conviene hacer todo el dibujo de vuelta porque tengo que borrar la mayoría. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo... Primero lo vamos a hacer así nomás, así entendemos bien a lo que quiero ir. Acá tengo la pantalla. Acá tengo la lente. Una propiedad de la lente, acuérdense que los que realmente interfieren son los rayos que van paralelos. Vamos a repasar un poquitito la lente. Si esta es la pantalla, y esta es la lente, y esta distancia que hay entre la pantalla es justo la distancia focal, una propiedad de la lente, imagínense que el eje óptico está por acá. Imagínense que ese es el eje óptico. ¿Sí? Las propiedades que tienen las lentes es que si que todos los rayos paralelos al eje óptico, ¿a dónde convergen? Al puntito ese, donde se junta Exacto. la rayita que Bien. dibujaste con... ¿Sí? Ahí. Todos los rayos que vienen paralelos al eje óptico convergen acá. ¿Sí? Los rayos que vienen, por ejemplo, paralelos a esta dirección, vamos a ponerlo en rojo.
Los rayos que vienen paralelo a esta dirección, por ejemplo, podemos usar ¿sí? Este rayo, ¿dónde converge? Claro, todos al mismo. Ahí, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que, a diferencia de lo que sucedía antes, ahora vamos a poner todo el sistemita de la onda esférica y la lámina de placas paralelas. A diferencia de lo que sucedía antes, fíjense que antes, lo que era una gran desventaja, ¿sí? Los rayos que interfieren no son paralelos entre sí. Por ejemplo, este rayo y este rayo no son paralelos. ¿Sí? Entonces, la lente lo que me permite hacer es hacer Juntar- interferir, claro, hacer juntar- interferir los rayos que salen paralelos. Y los rayos que salen paralelos, con una lámina de lente de placas paralelas, son fáciles de identificar de la siguiente forma. Pónganse. Ahora, tenemos esto, tenemos esto, tenemos el puntito. Ahora, no es tan necesario el tema de las imágenes virtuales del punto, porque simplemente lo que hago es, sigo esto, supóngase que está a 45 grados, así que este sale a 90 grados. ¿Sí? Y este que está acá sale también a 90 grados. Y estos dos rayos son los que interfieren porque salen paralelos. ¿Y dónde interfieren? Si yo pongo el eje óptico sobre esta línea, pongo la lente acá y pongo la pantalla acá, y esta distancia, la distancia focal, ¿está bien? Este rayo, el caminito que va a hacer es este. ¿Está bien? Entonces, esos dos rayos son los que interfieren ahí. ¿Se entiende? O sea, Sí. se simplifica muchísimo el esquema. Los otros dos rayos, por ejemplo, tomemos otros dos rayos. El rayo que viene acá, a ver cuál podría ser. Este rayo, bueno, se me va, Todo para atrás. sí, se me va. A ver, vamos a tomar este. Che, Dani, lo que antes llamábamos pantalla es el lente ahora. La pantalla sigue estando. Ahora lo que digo es, yo pongo la lente acá, Pues sí, el lente. Bien. antes de la pantalla, ¿sí? Para que hacer que los que interfieran sean los rayos paralelos, y me simplifica mucho el esquema. Está bien. Ahora, y este rayo, a ver si le pego, esto va a salir, ahí va, sí, le voy a pegar, creo, está muy cerca. Vamos a suponer que esto es. ¿Está bien? Bueno, fíjense, el otro rayo que va a interferir es este. Este va a salir de la misma manera. ¿Sí? Por lo tanto, Che, como pero son paralelos, van a interferir en el mismo punto. ese, el ¿Bien? primero que dibujaste punteado, no está pasando por el. O sea, si cuando pasa por la lente se va a torcer. No Sí, está en tenés el razón. eje. ¿O No, no? no, razón. Sí, tenés razón. Bien. Me estaba equivocando feo. Bueno, acá estoy justo borrando todo, pero bueno. No importa. Acá. Ahora después lo voy a dibujar con colores
Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar una línea como esta. ¿Qué hago con esa línea? La paso por el centro. Ahí ese puntito ahí. Claro. La paso por el centro. La mierda me quedó. Desapareció. Bueno, la paso por el centro y eso sí. Esto después converge acá. ¿Está bien? Este sería este punto. Ahora después, este que sale acá tiene que converger en el mismo punto porque sale paralelo. ¿Está bien? O sea, no sé si la idea es mostrar esto. La idea es mostrar que poniendo una lente a distancia focal antes de la pantalla, ¿sí? Simplifica mucho el análisis, ¿no? ¿Eso lo O ven? sea, cada punto del eje, o sea, cada punto X de la pantalla va a ser la suma de ondas que De dos viajan ondas. con frente De dos paralelo, de dos ondas que viajan con frentes paralelos, digamos. Exacto. Y van a tener diferentes fases, ¿por qué? Porque claramente, fíjate que no sé si es tan claramente, pero bueno, la diferencia de fase, ¿sí?, que tenemos, es más fácil seguir con los rayos paralelos. Por ejemplo, en el primer caso, el recorrido común, que lo puedo marcar con rojo, ¿sí? El recorrido común para el primer caso sería Claro, este porque es la distancia que vimos primero de todo, la distancia más fácil de calcular. ¿sí? Este recorrido común, claro. Este es el Che, segundo. Dani, ¿qué pasa si vos tenés una cuña ahí en lugar de Claro, los paralelos? Va al se mismo, ¿no? complica. Sí, sí, pero o sea, si tenés una cuña pero está la lente, sigue valiendo la ley de los rayos paralelos. El tema es que Claro, la segunda que sale en la cuña no es paralelo, ¿no? O sea, claro. si vos tenés esto así, Claro, ¿tá? Este que sigue de largo para allá se desvía de otra forma. No es pero se te paralelo va a a juntar, se te va a juntar con otro rayo que rebote en la segunda cuña y que salga paralelo al que rebotó en la primera cuña. No, en la primera. O sea, este se va a juntar con uno que salga por acá. Claro, bueno. ¿Está bien? Esas van a ser las dos ondas. Y van a converger en un lado. ¿A dónde van a converger? Van a converger, bueno, poniendo que esto es paralelo ahí. ¿Está bien? Pero bueno, es complicar las cosas, Gol. Eso. Bueno, está bien, está bien. Porque ya con esto tenemos un sistema relativamente sencillo en donde uno puede ver un patrón de interferencia. ¿Ven? ¿Por qué ve un patrón de interferencia? Porque este caminito, que vamos a llamar azul, es la diferencia de camino. Fíjate que para este caso es diferente que este. ¿Está bien? Y esa diferencia de camino son los que hacen que haya, digamos, una interferencia, ponele que sea constructiva acá en el medio y en el otro lado destructiva, ¿no? Si bien no lo ¿Cómo, vimos, eso cómo? de... Ahora lo vamos a ver, lo de constructiva y destructiva. Pero bueno, hace que phi 1 acá, el delta phi 1, o no, el delta phi, vamos a poner A y B, el delta phi, este sería el delta phi A, el delta phi E, ¿no? La diferencia de camino sea diferente, ¿está? Y eso permite ver un patrón de interferencia. En el caso, ¿sí? O sea, porque nuestra idea es que esta cosa que nosotros habíamos calculado como a al cuadrado por 1 más coseno de phi 2 menos phi 1, esa es la intensidad que vamos a ver,
esto habíamos dicho que también, bueno, no importa, lo dejamos así. Fíjate que si ese phi2 menos phi1 es una constante, no vemos nada. Pero si phi2 menos phi1 es una función de x, lo que tenemos es un patrón. ¿Sí? Y ese sería el caso. ¿Está bien? ¿Lo ven a eso? Y lo vemos y Eso que pusiste último no lo puedo graficar en mi mente, digamos. No lo puedo ver. Bueno, fíjate que al ser delta phi, ¿sí? Una función de x, ¿está bien? El delta phi de 0 va a ser diferente, yo que sea, el delta phi de 0,3. ¿Está bien? Que es lo que Sí, vimos acá arriba. sí, sí. ¿No era Esto K sería el por F 0. de X? ¿Eh? ¿No era K por F de X? Que te había corregido Gustavo antes. Me parece que te lo olvidaste de nuevo. Sí. ¿Está bien? ¿Y por qué no Pero verías importa, nada si es constante? y porque si es constante, cuando uno se mueve en X, o sea, Va a tener todo el mismo color. Nosotros vemos claro, sombras, claridades y oscuridades, digamos. Si es constante, va a ser todo el mismo color. exacto, no es una función de X. ¿Está bien? Lo que estás graficando es una función de X, que en el primer caso es una función constante, y en el segundo caso puede ser una función que es un seno, que ahora vamos a ver un caso particular. ¿Está bien? Es O como si sea, chocara una onda plana constante, digamos, como que si no hubiera interferencia. exacto. Entonces lo que vas a ver es una luminosidad constante en la pantalla. Y en el segundo caso lo que vas a ver, ¿sí? Y uno es un patrón de interferencia que va variando con eso. Ahora vamos a calcular cómo son esos patrones. ¿Está bien? Pero lo importante es que es esto, que a partir de estos caminos, ves que la longitud de estos caminos, ¿sí? Que son las dos ondas que interfieren en el punto A. Y la diferencia de camino que hay acá, que es esta, que son las dos ondas que interfieren en el punto B, ¿sí? Hay una diferencia de camino, ¿sí? Por lo tanto, o sea, pongámoslo así, delta phi A es igual a K por la distancia A, esta es la distancia A, delta phi B es igual a K por la distancia B, que me está jodiendo acá. Por la distancia B, ¿sí? La distancia A y la distancia B son diferentes, ¿está bien? Entonces estas dos cosas son diferentes. O sea, si son diferentes, lo que vas a tener acá es una intensidad que vale, yo qué sé, 1, y en este caso una intensidad que vale 0,2. ¿Está bien? Entonces vas a ver algo que está variando en intensidad. En el primer caso, en donde los delta phi son siempre iguales, ¿está bien? Porque las distancias son siempre iguales, no hay un cambio de intensidad, entonces no vas a ver un patrón de interferencia. ¿Está bien? Con esto me refiero a no vemos nada. ¿Sí? ¿Se entiende, Gon? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, eso sería... Todo esto lo fue para mostrar más o menos como cosa importante la utilidad de más allá de la cuestión esta de la diferencia de camino, que ahora vamos a ver un patrón de interferencias, es cómo se simplificaron las cosas poniendo una lente antes de la pantalla. El análisis se simplificó un montón. Entonces, cuando uno diseña un experimento, la idea es esa, ¿no? Tener un experimento sencillo con un resultado que es equivalente con un experimento que es absolutamente complicado. ¿Está bien? Bueno, y ahora
vamos a empezar a ver realmente cómo son esos patrones de interferencia. La primera forma es ver cómo interfiere, ¿sí? Dos ondas esféricas. Eso no es lo que vimos recién. Sí, son dos ondas esféricas. Está bien, porque en realidad lo que vimos recién, si vos lo pensás desde este punto de vista, acá tenés dos ondas esféricas generadas por esto, una onda Claro, esférica con las generada acá y otra onda esférica generada acá. Eso es lo que vos verías ahí. ¿Está bien? Pero lo analizamos cualitativamente. Ahora vamos a tratar de cuantificar, ¿sí? Esa situación en algunos casos particulares, poniendo la pantalla en algún lugar particular. Por ejemplo. lo que habías dicho de ponerlo. Claro. Entonces analicemos el primer caso. Suponete que tenemos las dos fuentes de esas ondas esféricas acá y queremos analizar qué sucede en una pantalla, ¿sí? Colocada. Supóngase que esta sería la dirección Z y acá está el origen. ¿Está bien? Claro. Con Z muy grande. O sea, estaríamos en la aproximación paraxial. ¿Sí? Y tenemos dos fuentes, acá están acá. La forma sencilla, y uno quiere analizar cómo es la interferencia en estos puntos de la pantalla. ¿Ok? Entonces agarra un punto de la pantalla particular que va a estar determinado por este ángulo. Analiza este punto. ¿Está bien? Y vamos a hacer el cálculo sencillo y después lo vamos a comparar con el cálculo complicado. En este caso, ¿sí? Uno lo que puede suponer es que si la pantalla está muy alejada, los rayos que interfieren, ¿sí? En este punto que salen, ¿sí? De la primera fuente y de la segunda fuente son paralelos, ¿sí? a este rayo que marqué en el medio, que no es ningún rayo, sino simplemente es una línea. Uno que sale así y otro que sale así. ¿Está bien? Acá en el medio hay un montón de distancia, mucho recorrido. ¿Está bien? Y lo que llega acá son los rayos que salieron así y así. Entonces, el cálculo es sencillo en qué sentido. Si este es el ángulo θ que identifica el lugar de la pantalla donde yo estoy viendo, ¿sí? La diferencia de camino va a estar dado, ¿sí? Por esta cantidad. ¿Sí? La diferencia de camino es esto que voy a marcar en rojo. ¿Sí? Y esa diferencia de camino va a ser la distancia esta, es la distancia entre fuentes, que la vamos a llamar D. Este ángulo, fíjense que este ángulo que está acá es el mismo ángulo que θ. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de camino, D por seno de tita, que es como D por tita, más o menos. claro, exacto. D por seno de θ. ¿Está bien? Bien. Y por lo tanto, acá tendríamos el caso en que φ2 menos φ1 es igual a K por D por seno de θ. ¿Está bien? O sea, ya tenemos cómo va a ser el patrón de interferencia en la pantalla. ¿Se acuerdan que habíamos calculado que la intensidad media iba a ser igual al cuadrado por 1 más coseno de delta phi? Y ya sabemos cuánto vale delta phi. Delta phi es eso, K por D por seno de θ. También esto lo podíamos escribir, creo que como A al cuadrado por coseno al cuadrado de delta phi sobre 2. ¿Está bien? Pero lo importante es que delta phi es K por D por seno de θ. Me parece que hay un 2 metido en medio, ¿no, Dani? ¿Cómo? No hay un 2 metido ahí en medio también. Es al cuadrado 2.
o algo así, me parece, no sé. Creo que se había simplificado. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿se entiende? Entonces también lo puede poner uno en términos de X, porque fíjense que X, si esta longitud es L, ¿sí? El X, que es esta cantidad, es básicamente R por seno de tita. Si R es la ah, distancia entre el origen y el punto. sí, claro, y prácticamente L es la misma distancia que esta, o sea que puede igualar el seno con la tangente y la tangente con el mismo ángulo. Si está usando ángulos chiquititos, es fácil. Si no, va a tener que usar la tangente. ¿Está bien? Pero acá la relación que se cumple es X sobre... Eso es seno de t. ¿Está bien? Che, pero O sea, y... también lo puede graficar en términos de X. ¿Está bien? Y lo que va a ver algo, lo que van a ver un patrón de interferencia. De esta forma. ¿Ok? El tema es identificar los primer mínimo, el segundo mínimo, dónde están. Está claro que el primer máximo va a estar en el centro. Eso después lo podrán analizar en el práctico. Ahora, si nos queda tiempo, también lo analizamos nosotros. Ya que estoy más tranquilo porque a la tarde nos vemos de vuelta. Pero lo que quiero que vean es que acá lo fundamental de dos ondas esféricas, cuando tenemos esta configuración donde la pantalla está en ese sentido muy alejada, la diferencia, o sea, lo importante es esto, que D por seno de teta, ¿sí? Es lo que nos interesa, que es la diferencia de camino. Ahora vamos a comparar este resultado con la aproximación paraxial a ver si está lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Che, pero ¿podés volver un toquecito a la página anterior? No, sí, metí. Ahí en el dibujito, cuando vos dibujas, vos pones esa raya que va del origen hasta un punto X, Sí, ¿no es cierto? Y después decimos que hay dos rayitos paralelos a esa línea sí, que sí. salen de las dos fuentes. Esos rayitos paralelos, Sí, ninguno, son los que llegan acá. ¿Sí? Sin claro, ¿y lente. Vos decís, sí. por qué sin lente pasa Bueno, eso? ¿No tendría que llegar ahí eh, un poquito, un D sobre 2 para arriba y un D sobre 2 para bueno, abajo del punto que estoy marcando? está bien. A ver, te lo voy a tratar de explicar sin hacer la parte matemática. La condición para que suceda eso, básicamente, ¿sí? Es que, a ver, lo voy a hacer así. Creo que además después está explicado. Imagínate esto. ¿Cuál es el error? O sea, fijémonos cuál es el error entre lo que sucede realmente, ¿sí? Y lo que está planteando. O lo que estoy planteando yo, mejor dicho. Esta sería la situación real. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de camino en la situación real sería agarrar un compás, ¿sí? Y dibujar una circunferencia que pase por esto. ¿Está bien? Sí, Esta sí, es sí. la diferencia de camino. Y vos lo que estás planteando, en vez de tomar esa diferencia de camino, lo que estás diciendo es, ¿cómo tenés la distancia ahí? No lo grafiqué. Hoy voy a graficarlo bien. Pues ya que puedo hacerlo, aunque no lo voy a hacer. Ah, pero el círculo que puedo graficar. Agarro un círculo muy grande, ¿sí? Eh, el centro estará por acá, ¿sí? Tenemos esto sería así.
la primera fuente acá y la otra, vamos a exagerar la distancia, por acá. Entonces, ahí, genial. Bien, ¿Sí? ahí la diferencia de camino, sí. Sí, ahí tenemos. La diferencia de camino es esta que está acá. ¿Sí? Ahora, yo lo que estoy proponiendo es, tomo punto en el medio, ¿sí? Marco la línea esta, ¿sí? Y lo que voy a hacer es referirme a este caminito y este caminito. Entonces, yo lo que estoy suponiendo es que... Está bien, sí, 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 entiendo. La Entonces, diferencia te queda prácticamente igual. claro, esto que está acá, ¿sí? Se va haciendo, eso después lo vemos matemáticamente y es más, es muy importante después cuando hablemos de coherencia. Esto que está acá, a medida que el radio del círculo se hace cada vez más grande, ¿sí? Va tendiendo a cero. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que te permite a vos decir que lo que llega a este punto son estos dos rayos que salen así. ¿Está bien? Es que el error ese que hay entre considerar esa situación y la situación real se va haciendo cada vez más chiquitito a medida que, ¿sí? Que el radio de ese círculo es más grande. O sea que Sí, sí, eso sí, está alejado. ¿Está bien? ¿Te convenció? sí, perfecto. O sea, la situación real es la de los dos rayitos que no están en línea de punto. El otro Sí, es una aproximación que mientras más lejos sí. está la pared, más cierta es. Está joya. Y es más, ahora lo vamos a ver de la que tendríamos que haber hecho. ¿Sí? Por eso esta sería la cuenta simple. Esta es cuenta simple. Sí, más geométrica. Ahora vamos a hacer la cuenta complicada que usando la aproximación parcial. ¿Está bien? Entonces, pensemos que de vuelta tenemos las dos fuentes acá. De acá, y estamos analizando en la pantalla en un lugar Z muy alejado, la onda que va a llegar, la onda que sale de acá, del primer punto, esto supóngase que está en el eje X, este es el eje Z, esto es D sobre 2, ¿está bien? Entonces, en la aproximación parcial en esta zona, la onda esférica que sale de este punto se puede escribir como E a la I kz menos omega t, ¿está bien? Por, ¿se acuerdan? Es el a la I, K, sería el ρ1, vamos a llamar a este la fuente 1, ρ1 al cuadrado sobre 2 módulo de z, como z positivo queda debajo de z, ¿sí? Y la onda que sale de acá sería E a la I, kz menos omega t, ¿se acuerdan que esa era la aproximación parcial, no? De la fuente 2. El ρ1 sería el x1 más el y1 al cuadrado, pero el x1 es el x menos d sobre 2 al cuadrado, ¿no? Sí, Más y al cuadrado. Y el ρ2 X es más D el sobre 2. más d sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado. Eso sería lo que tengo que reemplazar ahí. ¿Está bien? Entonces, uno lo que tendría que hacer es esto ponerlo acá arriba. Lo voy a poner al toque acá. El I acá valdría 0. El i vamos a ponerlo 0. ¿Sí? Podríamos tomar, pero por sí, vamos a tomarlo 0. Entonces quedaría, cuando sumo las dos ondas, me va a quedar las partes que son comunes, E a la I, K, Z. Y fíjate que acá, cuando yo desarrollo esto, me va a dar, esto se va como decís vos, esto me queda X al cuadrado,
menos xd más d al cuadrado sobre 4, ¿no? Y esto Sí. me va a quedar x al cuadrado más xd más d al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces, hay un factor que es el mismo, que es e a la ik x cuadrado más d al cuadrado sobre 4 sobre 2z. ¿Está bien? Y después acá me queda el primero con menos, sería e a la menos i k xd sobre 2z más e a la más i kd de 2z. ¿Está bien? Sí. Fíjate, esto que está acá es un coseno. Sí. ¿Sí? Dos Quedaría, cosenos de eso. claro, sería, entonces pensemos lo que es eso que está acá. El k, el x, el d sobre 2z. Eso da, póngale, esto es d seno de teta, entonces el seno de teta, ¿no? ¿Sí? El x sobre z es en realidad la tangente de teta. ¿Sí? Solamente para ángulos pequeños. A ver. Ah, está bien. Bueno, fíjense. Considérenlo como seno de teta. Supónganse ángulos pequeños en principio. Y nos quedaría, este término que está acá es 2 veces el coseno de k de seno de teta sobre 2. ¿Sí? Y me molesta un 2 ahí. Porque el que tendríamos que obtener no, está bien. Está bien, porque esto después va al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, cuando yo tome módulo de phi al cuadrado, lo que va a sobrevivir, ¿está bien? Esto, fíjense que esto por el conjugado se va, ¿sí? Sobrevive coseno al cuadrado de k de seno de teta sobre 2. Y en 4 acá. ¿Cómo? Está, pero no importa, porque el comportamiento que uno tiene que tomar es este. ¿Está bien? Coseno al cuadrado de delta phi sobre 2. Ahí sirve, ve haberlo reducido. O sea, terminás obteniendo lo mismo. O sea, acuérdense que acá calculamos la intensidad. ¿Sí? Acá calculamos directamente la función de onda. Acá tenés un término, ¿sí? Algo, ¿sí? Por esto que es la dependencia que tiene con respecto a lo que a mí me interesa, que es el ángulo θ o la altura de la pantalla X. ¿Sí? O sea, en ese sentido, estamos bien. ¿Mm? Obviamente, esta cuenta es más complicada. ¿Sí? Hay una cuenta, después tenemos el otro caso, cuando en vez de estar en forma perpendicular, las dos fuentes están alineadas, la forma sencilla, y ponemos la pantalla bien alejada, la forma sencilla de calcular el patrón de interferencia en esa pantalla, voy a traerla más cerquita si me permiten los ángulos, es la siguiente. Considero los dos rayos que salen paralelos, esta vez van a tener que salir así, ¿sí? Se supone que interfieren en el mismo lugar de la pantalla por las razones que explicamos antes. ¿Está bien? Entonces, yo lo que hago es marcar una perpendicular acá, ¿sí? Y la diferencia de camino es esta. Ahora, si este es el ángulo θ, la diferencia de camino acá va a ser
esta distancia, que es la distancia que hay entre las fuentes, por el coseno de ese ángulo. O sea, la diferencia de camino, ahora está más gruesa, es igual a t por el coseno de θ. Ahora, como θ es chiquitito, esto yo puedo decir que es d por 1. ¿Se acuerdan cómo la expansión de θ es menos θ al cuadrado sobre 2? ¿Sí? Como a mí me importa la dependencia con el θ, yo al primero lo puedo descartar y me quedo con el segundo. D sobre 2 θ al cuadrado. O sea que esta sería, ¿sí? Es esto multiplicado por el K me va a dar la diferencia de camino, ¿sí? Y lo que yo voy a ver en la pantalla. ¿Se entendió? El θ a la vez uno lo puede definir como X sobre L si quiere, pensando en ángulos chiquititos. ¿Está bien? Acá, bueno, imagínense, la cuenta con aproximación paraxial para este caso es más complicada, se podría quedar como ejercicio, pero bueno, acá paramos y lo encontramos después, y esto se lo dejaré planteado a ustedes como problema opcional. En el manuscrito del teórico no está. A ver qué es lo que está. Ah, no, pero acá no lo tengo. A ver acá. ¿A qué hora nos volvemos a encontrar, Dani? ¿A la que quieren ustedes? ¿15 o 14? Para mí es mejor las 15. Sí, para No mí sé también. qué opinas. Sí. Bueno, a las 15. Vale. Les muestro dónde está eso. Bueno, a ver, les muestro con el manuscrito, el que les voy a pasar. ¿Sí? Los voy a ver si no tienen algún error y después se lo paso. Esto sería lo que vimos de placa paralela. Esto sería lo que vimos de las dos ondas esféricas. ¿Está bien? Con lente y sin lente. Esta parte que es la interferencia de dos ondas planas cruzadas no la vimos, pero es sencilla. Acá arriba es la cuestión de la intensidad, cómo se calcula la intensidad. Además digo yo que es lo que me faltan. Esto es lo que acabamos de ver. Interferencia de dos ondas esféricas. La primera, fíjense que acá está la cuenta complicada, está arriba, y acá está la cuenta fácil. ¿Sí? Cómo se calcula la distancia esa de la diferencia de camino, en el caso que estén las dos fuentes perpendiculares y la otra cosa paralela. No sé cómo decirle paralelo perpendiculares, pero ustedes me entienden. Y fíjense que acá hacemos la misma, ¿sí? Llegamos a lo mismo. Y acá está hecha la cuenta, digamos, teniendo en cuenta la cuestión de la aproximación parcial. ¿Qué es lo que falta? La parte de interferómetros. Michelson Y la coherencia. y la de coherencia, que bueno, vemos si decimos alguna cosita. ¿Está bien? Y después vemos de agregar, ¿cómo hacemos para agregar otra clase o extendemos la clase que sigue? Bueno, nos vemos a las 15 entonces. Dale. Dale. Listo, apago el Skype. Y después Bueno. lo llamo. Chao chicos. Chao. Ya. Chao.